Nuestro cielo se viste de luto mientras que Cuba llora en silencio. A mi hijo lo dejaron morir en la cárcel. Hacía 6 meses que venía advirtiendo al ministro de Justicia. La dictadura acaba de matar a un preso político y los detalles se los estaré dando más adelante. Y mientras somos acechados por un régimen asesino, todavía hay cubanos que deciden taparse los ojos y no mirar. O lo que es lo mismo, darle la espalda al pueblo cubano. Fresa, dime, papi. ¿Acaso tú no sabes que en Cuba hay una dictadura, ¿sí? Yo sé que en Cuba hay apagones, yo sé que en Cuba hay problemas. Sobre esto y mucho más estaremos hablando en el programa de hoy. Comenzamos. Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es InfoCuba TV y comenzamos. Quiero iniciar el programa con las palabras de Fresa, un animador cubano quien fue invitado en el día de ayer al programa El Bafletazo y donde todo estuvo muy bien hasta que le hablaron de política. Veamos lo que dijo y como siempre vamos a analizarlo. No te importa lo que pasa en Cuba, no te importa que haya un comunismo y una dictadura en Cuba. No voy a hablar de política. No vas a hablar de política. No voy a hablar de política. Antes de continuarle mostrando hasta este punto, ha esquivado la pregunta de que si en Cuba hay o no una dictadura por temor a represalias. A pesar de no estar de acuerdo con su postura, entiendo que hay muchas personas que deciden no hablar de política para continuar visitando a sus familiares que dejan atrás. Pero una cosa es no hablar de política y otra cosa es decir esto. Fresa, dime, papi. ¿Acaso tú no sabes que en Cuba hay una dictadura, ¿sí? Yo sé que en Cuba hay apagones, yo sé que en Cuba hay problemas, yo sé que en Cuba hay miles de miserias, miles de cosas. Yo voy a Cuba, a mí se me da la luz y yo disfruto con los míos en Cuba. Mi vino es amargo, pero es mi vino. Tú me podrás decir lo que tú quieras. Y que me digan pan con bistec, que me digan lo que quieran decirme en los demás programas. Yo voy a Cuba a ver a los míos que están ahora mismo mirándome. Y la paso de puta madre. Con todos los problemas que hay, porque sé que hay miles de problemas. En otras palabras te está diciendo que él sabe que las personas se están muriendo de hambre, pero que eso a él no le importa. Mientras no sean los suyos, mientras él visita Cuba y la pase bien con ellos, lo demás sobra. Se lo explico mejor. Esto que están viendo aquí sucedió en el día de ayer en Santo Suárez. Durante una feria que se realizó en Lacre y Juan Bruno, a un camión se le vira un tanque de puré. Y como las personas literalmente se están muriendo de hambre, se lanzaron a recogerlo. Y al Fresa este video no le va a mover los sentimientos, puesto que sus familiares no son los que se encuentran recogiendo el puré. A continuación, el Fresa reconoce que los apagones en Cuba son interminables, que la familia cubana no puede dormir, que se le echa la comida a perder, pero eso a él no le importa. Incluso reconoce que él ni muerto se va a vivir a Cuba. En otras palabras, no cambiaría libertad y prosperidad por miseria y cadenas. Lo que tengo en la cabeza es ir a Camagüey. Hay apagones, si yo sé, de 12 horas, 15 horas, 20 horas. Nada. Me la paso con ellos ahí en el apagón. ¿Y tú no crees, yo sé Fresa? todos los problemas que están pasando. Todos los problemas los sé porque los vivo como uno más. Pero quiero pasarla con ellos ahí, no sé, hay gente que no, vete para allá, no voy a irme para allá a vivir tampoco. No voy a irme a vivir para allá. Esto que están viendo son décadas y décadas de adoctrinamiento en busca de crear un hombre nuevo y lo lograron. Y sí, esta es la respuesta a la pregunta que me hacen todos los días. ¿De qué está esperando el cubano para tomar las calles? Realmente el cubano no está pensando en cuáles son los problemas que tiene Cuba y en cómo resolverlos de una vez y para siempre. El cubano solo está pensando en cómo resolver los suyos. No son todos, pero sí la gran mayoría. Los que tienen la posibilidad de escapar lo hacen. Los que no, son capaces incluso de convertirse en esbirros y caerle a palo al pueblo para resolver su problema. Repito que no son todos, pero sí la gran mayoría, y son capaces incluso de virar la cara mientras la dictadura mata a un inocente en su presencia, siempre y cuando el inocente no forme parte de su familia. Y ya que estamos hablando de la dictadura matar inocentes, lo acaba de hacer con un preso político. Es el hijo de un opositor a quien ya le habían advertido meses atrás que lo matarían. Esto. Y aquí, Mari, ponlo de frente para allá. Aquí yo me estoy brindando para cualquier periodista de la prensa nacional o internacional hacer una mesa o una prensa para informar al mundo siquiera. Todo el periodista que se quiera entrevistar conmigo, aquí estoy, de la prensa nacional o internacional, para hacer una conferencia de prensa con todo el que quiera saber la verdad de la cárcel en Cuba y la verdad de la muerte de mi hijo. A mi hijo lo dejaron morir en la cárcel. Yo hacía 6 meses que venía advirtiendo al ministro de Justicia y a la Dirección de Justicia Nacional y Provincial de que a mi hijo lo iban a matar y lo iban a dejar morir. Y lo dejaron morir a mí. El tiempo me dio la razón, lo dejaron morir. En Cuba se violan los derechos humanos de los presos. Diacané, donde tienen que ir a la cárcel, no al turismo, no ir a los hoteles, a visitar hoteles, no a recibir al don señor de no sé dónde.
Preocúpate por la vida de los sancionados, que son las personas que están en riesgo y en peligro, y que de allí salen hombres buenos, y allá hay hombres buenos de verdad, allá hay seres humanos, allá hay padres, allá hay hijos, allá hay mujeres que tienen hijos, que tienen familia, y lo están matando y lo están maltratando. Las palabras no alcanzan para describir el sufrimiento por el que se encuentra atravesando esta familia hoy. Esta familia opositora no es la única que se encuentra atravesando por esta situación, son miles. Los detienen, los acosan, los reprimen, a muchos los han golpeado y a otros los han asesinado. Por desgracia, ninguno es familia de fresa, y aunque se encuentran luchando por la libertad de todos, el pueblo continúa dándole la espalda. Lamentablemente, la gran mayoría del pueblo cubano hoy se encuentra esclavizado de manera voluntaria. Su manera apática de enfrentar la situación que atraviesan ha invisibilizado sus cadenas. Y es que no acaban de entender que la tolerancia excesiva hacia una dictadura es el precio más alto que puede pagar un pueblo. Mientras más tolerante seas, más te humillarán. Hemos llegado a tal punto que ya ni les importa si los niños cubanos se alimentan o no. Según las denuncias que recibo a diario, se ha vuelto un calvario conseguir leche para los niños, teniendo que el cubano muchas veces trasnochar para conseguirla, y muchas veces cuando te la venden hecha a perder. Es triste el día a día del cubano, desde que te levantas en la cola del pan hasta que te acuestas en la cola de la leche. Y no hacemos nada. La resignación es el camino más corto a la servidumbre. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a uno de mis grupos de WhatsApp. En él suelo compartir muchísima información que no lo hago en este programa debido a la falta de tiempo. También debatimos abiertamente la situación que atraviesa la isla. Si deseas pertenecer a uno de estos grupos, el enlace te lo dejo en los comentarios. Y para concluir, quiero mostrarte la reacción de una cubana al visitar una tienda chiquitica en los Estados Unidos. Ni ella misma se explica cómo una tienda tan chiquitica puede tener más comida que Cuba entera, teniendo incluso productos cubanos que en Cuba no hay y a menor precio de los que se lo vende el régimen al pueblo. Café cubita aquí y más barato que en el mismo país de donde viene. El agua. Dulce de leche. Dulce de leche. Ay, no. Sin palabras. Esto es demasiado. ¿Esto es lo máximo? No, esto no es lo máximo, ya esto es demasiado. Esto es más. Mira esto dulce de coco, niño. Dulce de coco. Ay, no. No puedo con tanto, ya me voy. No, mira esto, niño, dulce de leche en barra. No, ya. Esto es demasiado. Es más, mira, me lo llevo con café. La vida es una sola. Mira, niño. Esto no lo hay en Cuba. Crema de guayaba. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.